Nos han llegado también acá, principalmente por el Parador de Manantiales, que son 4 fiestas grandes que habían solicitado. Y bueno, en virtud de la denuncia de los vecinos, ayer hablamos con el organizador, justamente hoy estuvimos hablando también con el alcalde, que estamos solicitándole, los parlantes están enfocados hacia el barrio, digo, que haya un cambio de modalidad del tema de la música y también con el tema de los decibeles. Justamente hace un rato cuando estábamos con el alcalde estuvimos viendo alguna cosa también de la parte inspectiva que vamos a notificarle al parador, y esto es parte de también porque mucha gente están denunciando ruidos molestos por algunas fiestas que están autorizadas y en realidad el problema son con algunas fiestas clandestinas. También estuvimos viendo eso con el alcalde porque estamos yendo a otro lugar donde están haciendo fiestas clandestinas en la misma zona, que se está notificando y bueno, que es un comercio establecido y si continúa la situación se procederá a la clausura. Sí, digo, tenemos algunos casos que ya hemos hecho denuncia, que piden permiso para hacer una cosa y terminan en una gran fiesta. Hoy en la madrugada estábamos con una fiesta grande en la zona de Rincón del Indio, que todavía eran las 1 de la tarde y seguía. Estamos haciendo la denuncia ahora en la tarde de esa fiesta y bueno, ya hablamos con la policía, hablé con Salud Pública también, viendo un poco esta problemática de la fiesta clandestina que sigue, porque la gente dice, no, en la entrada no me toman la temperatura, no me piden el código, pero sabemos que hay gente que en algunas fiestas para poder comprar la entrada tenés que poner el código de vacunación, en otros lados la están controlando en las entradas. Siempre alguno pasa, digo, pero bueno, estamos tratando de ver todo ese tema. Sí, bueno, ahí tenemos un gran problema que es la juntada de los jóvenes en la calle. Los ruidos grandes y los problemas que hemos tenido son principalmente en la Rambla, de juntada, música alta. Bueno, el operativo del 31, el primero, como quien dice, de año en la madrugada, que fue muy grande, hubo que hacer todo un trabajo de limpieza, después sacaron casi 14 camiones de la zona de mugre, y bueno, eso se está dando por la cantidad de concentración de gente. Es una temporada típica, hay muchísima gente, digo, realmente está desbordado Punta del Este de gente. Hoy justamente estábamos reforzando algunos lugares que hemos tenido algún inconveniente con la basura. Y digo, inconvenientes por suerte está en tiempo y forma la recolección, pero de muchas cosas que dejan fuera de los contenedores, principalmente empaque, cajas y bueno, y algún lugar donde estamos reforzando con algunos contenedores.